Estamos acá, tenemos acá nuestras margaritas. Muchas gracias, Galgo. Siempre es un placer tenerte entre nosotros. Entre los vivos. Entre los vivos, claro, quedó medio Bueno, temprano. le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Elías Palti. Bienvenido, ¿qué tal? Un Hola, lujo. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Elías por la Palti, para invitación. quienes no lo conocen, es historiador. No lo van a conocer porque lo estaba tapando. Hola, Elías, bienvenido. Guarda que se te está volcando. Él es doctor en historia por Berkeley, que justamente estuvimos hablando mucho de Estuvimos Berkeley hablando hoy, de así Berkeley. que... Hoy citamos para la primera parte dos académicos. Dos académicos de Berkeley. Compartís con Curtis Jarvin, filósofo no sé si neorreaccionario. es un honor. Sí, no es un honor. Bueno, tiene estudios de postdoctorado en el Colegio de México, también en Harvard. Te desempeñabas hasta hace poco como profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular, pero bueno, ya estás como consulto en este momento. Y en la UNCI también te jubilaste en la UNCI. Sí. Qué bueno, ya. Más clases, Por una eso, bendición. estar Y acá también es tranquilo. investigador principal del CONICET y tiene grandes libros, dos que me gustaron mucho, Giro Lingüístico e Historia Intelectual, por ejemplo, y también El tiempo de la política, y otros más nuevos como Las ideas fuera de lugar, estudios y debates en torno a la historia político-intelectual latinoamericana. Yo digo todo el tiempo, ideas fuera de lugar. Sí, Yo digo ¿viste? Yo digo clásico. todo el tiempo, yo digo Sí. todo el tiempo porque... Creo que todos los que hice un seminario, dos Idea seminarios y una materia con Palti. muy útil. Y también una arqueología de lo político, regímenes de poder del siglo XVII, que es nuevito del 2022. Además de su prolífica producción académica, Elías Palti comparte análisis en profundidad a través de su canal de YouTube. O sea que nosotros lo invitamos porque es youtuber. Es además. youtuber. Es youtuber, acá en Entonces, colega youtuber. Ya Bueno, no me ya da está, tanta Elías. vergüenza invitar a Elías si él también está en Elías, YouTube. no te resistas a esta corriente que te quiere llevar a la masa plebeya de YouTube. El Vos te otro tenés que día entregar. en una mesa a mí me presentaron como doctora en filosofía, investigadora de CONICET y streamer. Fue como, así que... Pero anda somos- preparándote, Elías. Bueno, y tiene una mirada crítica sobre temas históricos, políticos y culturales. Se destaca por sobre todo los videoensayos que hizo sobre El Encargado y sobre Bellas Artes de Con Iduprat. Así que bienvenido. Muchas gracias, nuevamente. Elías, por venir. Vamos a brindar. Bueno, vos Yo con agua. agüita. Con agua. Una le ofrecimos, no es No, que no, estamos pero haciendo está brindar bien. con Nosotros agua. no forzamos a nadie. No forzamos a nadie. Salud. Salud. Bueno, salud, gracias. Bueno, la primera pregunta, empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del encargado para decidir hacer un análisis? Bueno, en realidad es algo muy distinto a lo que suelo hacer, vos lo sabés, ¿no? Y en realidad en los últimos años había estado como algo ajeno a la política, me había cansado un poco y claro, y como que con todo lo que está pasando ya no pude, pero digamos, lo mío siempre fue tratar de no opinar yo y dedicarme a estudiar, digamos, si estudio Kant, no qué opino yo sobre Kant, sino de ver qué es lo que ellos, cuál era tratar de ubicarlo en el pensamiento de su época, siempre y evitar traerlo al presente. Bueno, con todo lo que estuvo pasando estos últimos años, ya como que no pude resistirme, ¿no? Y me pareció que El Encargado era una buena entrada porque me parece que retrata bastante bien el clima de época, ¿no? Como que en esa serie está condensado un poco cuál es la estructura mental que se ha impuesto en buena parte de la sociedad, ¿no? Parece que en ese sentido es un buen retrato que hacen los directores a pesar de ellos, ¿no? Porque dicen cosas terribles con tanta naturalidad por el simple hecho de que ellos lo han asumido algo así como algo natural, o entonces les sale espontáneamente y lo que dicen son cosas terribles, ¿no? Lo que muestran en la serie son terribles, inconscientemente de alguna forma. Esa propia inconsciencia es lo que los hace también poder plantear las cosas que muestran ahí sin el menor pudor, ¿no? O sea, es un buen objeto cultural para pensar la actualidad argentina. Y justamente hoy diría mundial. Mundial. Mundial, sí, global. Claro, ¿sabes qué? Esto que decís
sobre, bueno, yo evitaba hablar yo, ¿no? Como, bueno, si voy, como esta cosa de pues, el entrenamiento académico, de siempre decir, bueno, Kant afirma que, Claro. o como siempre hablar a través de un otro. Lo trajo Florencia Abadi cuando vino, ella también es filósofa, profesora de Sí, estética, la conoces, conozco bueno. bien. Somos Bueno. pocos en Puan. Bueno, uno no puede andar suponiendo No, que está la muy gente bien. queda horrible, ¿viste? Vos le decís a alguien vino tal y te hace así y no sabe quién es. Bueno, y nosotras, esto lo trajo cuando nosotras le preguntamos cuál fue su inspiración para escribir ensayos, porque bueno, justamente la academia uno lo entrena para la docencia o para la academia, para los papers, no tanto para el ensayo. Ya decía, bueno, esto es decir algo sobre el mundo, como directamente, ¿no? Diciendo qué dice otra persona. Y bueno, esto, decís, bueno, el encargado a mí me juntó todo, ¿no? Como algo que pasaba, no sé qué, lo encontré. Y por ahí ya el ensayo no es como algo tan natural, si se quedó tan esperable. Pero lo más esperable sería, bueno, si voy a hacer un ensayo que sea escrito. Pero ¿qué te llevó a vos a elegir el videoensayo? Que además es un género poco explorado en español. Bien. ¿Por qué dijiste, bueno, en vez de escribirlo, lo hago en YouTube? No fue algo que haya elegido. El tema fue que durante la pandemia empecé a grabar mis clases, ¿no? Y empecé básicamente era muy básico lo que hacía, hablando yo a la pantalla, ¿no? Y quedaron ahí, bueno, se me dio por ponerlas en YouTube también las clases, como una forma de que estén de libre acceso. Bueno, y después que terminó la pandemia me di cuenta de que me gustaba. Básicamente Te gustó la es eso. cámara, Elías. No sé si la cámara, Le pero agarraste el gustito a la cámara. siempre tuve una cierta idea de hacer algo audiovisual. Bueno, en otra época yo hacía música y... ¿Tenés videos tocando la guitarra? Sí. Y mi idea era en algún momento hacer cortos de música e imagen. En su momento me había impresionado mucho las películas de Ken Russell, Sí. ¿no? Y por ejemplo sobre la otra cara del amor de Tchaikovsky. Me había impresionado mucho esa combinación de imágenes y sonido. Y fue esas cosas pendientes. Bueno, esto no tiene nada que ver tampoco, pero algo de eso me quedó, ¿no? Y traté de... Bueno, después de seguir con los videos y empecé también, por un lado, a sofisticarme un poco más. No, obviamente lo mío es muy amateur, pero buscar de poner algunas imágenes también y no hablar yo solo. Y de diversificarme en los temas, ¿no? Y no solo lo que es mi tema, que es la historia intelectual, ¿no? Claro, no es que vos elegiste YouTube, YouTube te eligió a vos. Algo así. Sí. Mencionaste que el éxito del encargado tiene que ver, lo dijiste acá, pero lo decís también en el primero de los videos, son varias partes, lo pueden ver por partes, los análisis del encargado, y ahora subiste también de Bellas Artes ya completo. Algo cortito. El de ayer. Mencionaste que el éxito del encargado tiene que ver con que la serie sintoniza con una ideología que resuena con el sentido común de la época, especialmente con un sentido común antiprogresista. Te pregunto también para que nosotros ya vimos tus videos, pero para que el público también se ponga en contacto con tus ideas, ¿cómo definirías vos esta ideología implícita y en qué aspectos crees que conecta tan bien con el público? Mi mamá, fan. ¿Del encargado o de Elías? Es increíble, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál es el principio del que parte la serie? Lo dice él explícitamente ya en el primer capítulo de la serie, es que todos somos hijos de puta, ¿no? Y que de alguna forma nos merecemos todos los males que nos acaecen. Aun cuando sabemos que aquellos que nos infligen esos males, como Eliseo, son tan o más hijos de putas que nosotros. Pero hay alguna de lo que digo, hay una cierta dialéctica de las injusticias, ¿no? De alguna forma, este psicópata perverso que es Eliseo nos inflige un merecido castigo porque es una sociedad donde todos los personajes que aparecen en la serie, todos tienen un costado oscuro, que es lo que Eliseo se va a encargar de sacar a luz
sobre todo para extorsionarlo y someterlos a su voluntad, ¿no? Medio jovesiano en el fondo. Yo diría que es peor porque no es la guerra de todos contra todos, sino es, digamos, hay una diferencia que establezco con Bellas Artes justamente, ¿no? Es que la idea entre la diferencia es que, bueno, en Hobbes tiene que venir el soberano, alguien que viene desde afuera a instituir un orden, ¿no? Acá en el mundo que nos relatan este microcosmos, que es, bueno, en las 2 primeras temporadas el edificio, ¿no? Eliseo no es alguien que viene de afuera a imponer un orden sobre esa sociedad caótica, sino que él es el que participa y de forma aún más aguda de esa misma lógica que ordena ese tipo de sociedad, que es el principio de la crueldad, ¿no? Y digamos, la diferencia es que aquel que puede entonces infligir ese castigo merecido sobre esa sociedad es aquel que lleve esa misma lógica al último extremo. Para poder hacer justicia hay que ser el más hijo de puta de todos. Claro, no hay salida de ese principio. No, esa es la diferencia, ¿no? Que de alguna forma con un liberal clásico. Claro, vos trazabas esa diferencia entre el conservadurismo del Eliseo, que es más un conservadurismo de tipo motosierra, ¿no? Mileísta, con el conservadurismo que presenta el personaje de Oscar Martínez en Bellas Artes, que sería un liberal más tradicional, que está como por afuera, criticando, donde tiene un cierto orden de valores que pertenecen a su ideología, a su creencia, ¿no? Hay como algo más fuerte ahí. Sí, esa es la diferencia fundamental entre las dos series. Bellas Artes es la más claramente ideológica, ¿no? Es más explícita, Bellas Artes. Es más explícito este antiprogresismo, hace una burla permanente. Incluso llega a escenas brutales como la fantasía de asesinar a los ecologistas. Bueno, hay una escena muy claramente racista, ¿no? También, ¿no? Pero en este mismo principio de que todos somos hijos de puta se aplica a Bellas Artes, ¿no? Por ejemplo, la escena esta es de él es el director del museo, que en realidad es alguien que llega medio de casualidad, inesperadamente, y claro, él es poseedor de un saber tradicional que está enfrentado a este mundo. Bueno, hay como una especie de desagrado innato, de rechazo innato a todo lo que es el arte de vanguardia y también a toda forma de progresismo, feminismo, ecologismo, etcétera, y se dedica toda la serie a desmontar los absurdos de esta... Bueno, en la última temporada, que acaba de estrenarse ahora, bueno, los anuncios son esa serie políticamente incorrecta, ¿no? Ay, Dios, la incorrección política. La incorrección política Sí, incluye, por ejemplo, decir cualquier barbaridad y mostrar cualquier barbaridad. Bueno, en este último video hago este paralelo. Cualquier barbaridad de este colectivo negro africano que en realidad se hacen pasar por artistas, pero son unos estafadores que lo único que quieren es entrar legalmente al primer mundo. Pero uno podría decir, bueno, está bien, tienen derecho a mostrar algo que quizá pueda llegar a ocurrir, pero la comparación es, por ejemplo, hoy nadie podría mostrar en escena un judío usurero, como... Claro, sí. Hay un prurito, claro. Claro, por lo menos después del Holocausto nadie... el problema, claro, no sé, Shakespeare en El Mercader de Venecia podría haber dicho que tenía un amigo judío también, igual, ¿no? Que no piensa que todos los judíos son usureros. Y en el fondo sí, era medio cierto, había judíos usureros, no están mintiendo en eso. El problema es eso, que lo único que te muestra ahí
en este caso es un judío sorero y termina haciendo una identidad. Claro, entre claro. los- Sí. Lo mismo pasa en esta serie. Ellos pueden llegar a decir que tienen amigos negros o que hay artistas honestos negros, pero lo que nos muestran en la serie no es eso, lo único que te muestran es eso. Sí. Bueno, además una escena totalmente absurda de ecologistas criticando, ¿no?, el encierro de babosas, como diciendo que hacer una muestra, una instalación con Sí. babosas es maltrato animal. Bueno, como una caricatura. Todo llevado al absurdo. Pero el problema es esto, hay algo, un principio, ¿no?, medio establecido, que es que uno demuestra la propia inteligencia según con quién discute. Cuando una persona inteligente busca discutir con los mejores argumentos del oponente. Cuando uno banaliza y caricaturiza los argumentos del otro, en realidad lo que está mostrando es la propia banalidad de aquel que... Es un excelente que hace- punto para... Sí, me parece Es que un es algo de lo que excelente vos punto. decías, Natalie, sobre Curtis Yarvin, que decías, es mal filósofo, no como otros por ahí de su misma posición, Claro, con los que que son más uno aparte, desafiantes. claro, que son más desafiantes y que a uno aparte por ahí lo interpelan en términos de que tenés que hacer un trabajo de que no te lleven, porque sabes que te están hablando a vos en un punto, que sos, no sé, una persona blanca, con ciertas necesidades satisfechas, Pero ¿no? Connie y Bueno, Duprat no. igual tienen también una tradición de reírse de la caricatura, de lo que no les gusta. Es que hay un punto para mí, yo mientras miraba la serie decía, esto, o sea, Elías tiene razón en que es como esta subtrama de mostrar, ¿no?, esta ideología neoliberal, solo porque no es graciosa. Ay, perdón. Solo pues estoy como Carrie, ese capítulo que está en Vogue y tira todo el martini. Porque no es graciosa. Porque si fuera graciosa, uno lo vería como, es como nos estamos riendo de nosotros mismos. Claro, ¿no? tipo es una sátira o No, es una sátira que funciona como para un horizonte que ya conservador. conservador, ¿no? Hablando de los núcleos, ¿no? Esto que vos planteás es una de las cuestiones, la crítica o ridiculización del progresismo en términos muy crasos, ¿no? Como muy de trazo grueso. Pero otro de tus núcleos de análisis en los videos del encargado particularmente es cómo se entroniza al individuo ante la comunidad, ¿no? Lo único que uniría ontológicamente a todos es que todos son unos hijos de puta y la lógica de la crueldad. Pero después no hay ningún tipo de lazo comunitario y siempre se habla en términos de individuo. Y luego, en las otras temporadas, aparece una línea antisindical, una suerte de vuelta del liceo o de ida hacia la política, y aparece ese antisindicalismo que es compartido de lleno por la opinión pública argentina. Digo, ahí incluso esto está medido, son peores vistos que los movimientos sociales, incluso, que son muy mal vistos, ¿no? ¿Y cómo pensás vos esa ambivalencia que propone la serie, ¿no? Porque es un personaje corrupto, pero que a la vez es amado porque en un punto está odiando lo sindical, ¿no? ¿Cómo pensás ahí, por ejemplo, esa cuestión de esa ida hacia lo político y de esos nuevos enemigos, ¿no? Que ya no serían los progres solamente, sino estas organizaciones acusadas y desprestigiadas también por ese horizonte ideológico del público? Bueno, es interesante ver cómo van cambiando las estrategias, ¿no?, de narrativas de los directores. Que gente en esto maneja bien su oficio, obviamente. Por ejemplo, en Bellas Artes sí hay un cambio en la tercera temporada, porque en las dos primeras temporadas eran... el director, el personaje de Oscar Martínez, odiaba todo lo que tiene que ver con el arte de vanguardia y metía en la misma bolsa el progresismo y el arte de vanguardia, ¿no? En la tercera temporada cambian y este director del museo se alía con las vanguardias y muestra que los conservadores antivanguardistas son los progres que vienen, que no entienden el arte por estar muy ideologizados. Muy warholiano eso también. Muy warholiano, ¿no? Como un poco lo que pasó con Andy Warhol, que él, como proponiendo la vanguardia, propuso la publicidad en un punto. Y bueno, ahora yendo al encargado, ¿no? Sí, hay una diferencia fundamental. ¿Cuál era el problema que dejaba planteado estas primeras dos series desde el punto de vista de la estructura narrativa del relato, ¿no? Que
Así como estaba planteada el escenario de la primera, no tenía futuro narrativo. No tenía ya cómo seguir eso. Bueno, siguiendo el liceo, cagando cada vez más a los vecinos. Tipo Doctor House, que en un momento es como, güey, ya entendimos que sos el más. Claro, ¿no? Como esa lógica. Vos haces una Claro, comparación, ¿no? sí, con el todos mienten. Claro, Sí, esa todos era la mienten, todos diferencia un somos poco hijos de lo que puta. hablábamos Todos somos recién, ¿no? sí. El punto es eso, que no quedaba mucha alternativa, o seguir en la misma tónica hasta que se agote ese tema, él inventando cada vez más nuevas tropelías contra sus vecinos, o la otra, que podría haber sido, que finalmente el liceo se enfrentar a aquello contra frente al cual sus armas se vuelven impotentes, que es alguien que no sea un hijo de puta. Es lo que ahí no entraba, alguien que sea un tipo realmente honesto y que, por ejemplo, hace trabajos solidarios porque realmente cree en eso y no porque está viendo algún negocio sucio por abajo, ¿no? Esta alternativa, conociéndos a Connie Duprat, la podíamos descartar de antemano, porque para ellos esto de que todos somos hijos de puta, y todo, especialmente los que trabajan de ser buenos, como dice Eliseo, aquellos progresistas son los más hijos de puta de todo, además. Entonces ahí por ese lado no había salida. Y la otra salida era dejar que se vaya muriendo de a poco la serie. Bueno, ellos logran darle un giro a esto ya en la tercera temporada, que es lo que yo llamo un escape hacia arriba. ¿Qué es lo que hace? Digamos, el problema es esto, este principio, esta filosofía de la crueldad, no parece poder servir de base a ninguna forma de sociabilidad y tampoco a dar lugar a ninguna historia. Ese relato no lleva a ningún lado. Uno no puede ver dónde conduce esta sucesión de tropelías, ¿no? No hay un horizonte narrativo dentro del cual escribir esto, ¿no? La pregunta que surge es, ¿en qué tipo de sociabilidad surge entonces de este principio de la pura crueldad, ¿no? Bueno, ahí citaba el caso de Kant. Kant dice que solo las máximas morales pueden servir de principios de sociabilidad compartidos, porque la crueldad, los principios inmorales son como la mentira. Si todos mienten, ya nadie cree a nadie y se vuelve autodestructiva, ¿no? Bueno, justamente la tercera serie, ¿no? La tercera temporada nos plantea esto, de alguna forma aborda esta problemática, ¿no? ¿Qué tipo, ¿no?, de orden social y político se articula sobre la base de este dogma que es una sociedad en la que todos somos hijos de puta, ¿no? Y ahí aparece una serie de novedades. Entonces, en primer lugar, se quiebra la horizontalidad que se establecía entre todos los personajes. En ese momento aquellos a los que se confrontaban eran los otros vecinos, que eran sus pares en el fondo. En la tercera temporada estos, digamos, en el universo que crean en estas dos primeras temporadas, solo había lugar para dos tipos de personajes. O los hijos de puta, y los únicos que escapaban a esta lógica, que no eran hijos de puta, que es el personaje de Beba, que eran inocentes, digamos, ancianos y niños que son inocentes, pero justamente por eso el liceo no tiene nada con que extorsionarlo, pero no lo necesita tampoco porque los puede manipular y volverlo en cómplices inocentes de sus tropelías, ¿no? Sí, y ahí también se ve una lógica conservadora muy fuerte para mí, sobre todo en la historia de la piba a la que extorsiona porque le es infiel a la pareja. Eso no es una persona hija de puta. Eso es una persona que tiene un secreto, que no es lo mismo tener un secreto que haber hecho algo
inmoral por lo que fíjate. te pueden extorsionar. Entonces ellos están equiparando una infidelidad con la inmoralidad, que Y lo decís, que pasa es que, como pará. dice la Inca, el horizonte conservador que está guiando Sí, toda la... es que me parece que ahí la Es fuerte. diferencia por ahí con Bellas Artes es que en Bellas Artes hay un enfrentamiento entre principios morales, ¿no? Como que está el conservador, están los Claro. progresistas, se muestra a los progresistas como unos corruptos, eso sin dudas, pero en el encargado no está ese enfrentamiento. No, O sea, es una, vos lo decís en el ensayo, es una diferencia de grado, nada más. Sí, lo que hay más allá, bueno, esto que decís tiene que ver con otra cosa que aparece, que es lo que llamo la política de los carpetazos, y que es cómo funciona hoy la política. Todos, digamos, el actor fundamental de la política argentina son siempre, hoy son los servicios secretos, ¿no? Claro. Cualquiera que participa de política investiga a todos los demás para ver qué trapo sucio tiene, y en esto no importa si ha sido un amante o lo que sea, si del ámbito, lo importante es tener algo con quien tenerlo agarrado para mantenerlo de alguna forma sujeto a su propia voluntad. La amenaza de un carpetazo, bueno, en este caso lo que cambia es que ya no está dirigido contra otros individuos iguales que él, sino que ahora este mundo se divide en dos grandes sectores, ¿no? Por un lado van a estar aquellos a los cuales puede someter mediante estas amenazas y chantajes, que pasan a ser ahora su subordinado. Él se convierte ahora en un empresario y somete a todos los demás encargados a su poder. Y los que quedan por fuera de eso, que son sus enemigos, aquellos que no logra doblegar con estas técnicas, pero los que quedan afuera ya tampoco son individuos, sino son estas corporaciones que son igual de hijas de puta más que los individuos, ¿no? Claro. Y frente a los cuales entonces él ya acá se le complica la cosa, porque frente a estas otras instituciones, ya organizaciones contra las que combate, tienen la misma capacidad de daño que él. Claro. Entonces, frente a estos enemigos, ahora que se enfrenta ya a las técnicas esta tradicional, encuentra un límite también. Pero bueno, ¿cuál es la salida que encuentra esto? Donde logra nuevamente establecer ahora una complicidad. Digamos, la complicidad estaba antes basada en esta capacidad, esta perversión de alguna forma estaba infligiendo un merecido castigo sobre estos personajes. En esto no solo que es merecido, sino además que ahora abraza una causa que es la que le permite embanderarse con un principio. Ahora de nuevo aparece una lucha entre principios, que de nuevo las corporaciones contra la libre economía de mercado. Claro. El problema es que este es el argumento explícito de la serie, es una revalorización, reivindicación de la libre empresa frente a los poderes corporativos tradicionales. Sí, ¿no? eso es claro. Ahora lo que nos muestra la serie es todo lo contrario. Porque la serie lo que nos muestra es que esta empresa que monta Eliseo es la más corrupta de todas. Sí. De hecho, no puede soportar una auditoría cuando se ve la escena donde tienen que, cuando están por auditarlo, hablando de auditorías. Sí. Todo. Claro, en ese sentido de la corrupción, en un momento contás una anécdota entre Macri y Trump, que ahora que ganó Trump, me parece que la tenés que contar. Contala, Elías, contala. No la conocía, me enteré por tu video, porque la verdad que nunca, y mirá que soy bastante politizada, pero me encantó y sí, amerita. Es muy notable esta historia, que el único que lo cagó a Franco Macri, que otro mafioso, fue Donald Trump. El único más mafioso que él. Bueno, Franco Macri había comprado todas las orillas del río Hudson para hacer un emprendimiento, un mega emprendimiento
muy parecido a lo que es acá Puerto Madero, ¿no? Menem lo hizo. Qué emprendedor, Franco. Algo así. La vio. Que Un iba- hacedor. Un hacedor. El héroe de Ayn Rand. Y sí, iba a ser como su gran obra, digamos, ¿no? Y le compró los terrenos a Donald Trump, ¿no? Bueno, cuando empieza los preparativos para la construcción, empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Un camión que le cierran los puentes para traer los camiones, le tiran Era el un fantasma del camión comunismo. Sí, era un espectro ahí, algo, una mano extraña. Bueno, hasta que un día un camión lo tiran al río, un camión de cemento lo tiran al río, cosas incluso graves, ¿no? Y un día lo llama el presidente del sindicato de la construcción de Nueva York, de la filial de Nueva York, le pide una entrevista a Franco Macri. En todo esto el hijo Mauricio había participado en estas negociaciones, ¿no? Y le dice, mire, nunca le van a dar la autorización para construir esto. Nunca le van a aprobar los planos. ¿Y para qué me vendieron terreno? Bueno, el tema es que Se repitió. Este líder del sindicato estaba también aliado al alcalde Giuliani, que como saben, bueno, está ahora también procesado como El Trump, prologuista ¿no? de Massa. Con el que Milei está de acuerdo. Que dice, las Sí. cosas buenas que hiciste yo te las reconozco. Bueno, y le dice también, y en el caso muy improbable de que le lleguen a aprobar, nadie va a trabajar en su obra. Y le dice, bueno, Macri, que entiende estos códigos, le dice, bueno, está bien, obviamente está alguna propuesta ahí por detrás, ¿no? Le dice, bueno, está bien, ¿y qué propone? Que los venda. Y usted tiene un comprador, sí, ¿no? Y a los días viene con el comprador, ¿y quién era? Donald Trump. Que se arrepintió de venderlos. Es la temporada No. 2 de The Wire, básicamente. ¿no? Sí. Bueno, y lo que le termina vendiendo a $100 millones, que es menos de la mitad de lo que él antes le había pagado. Es increíble. Increíble. Me encanta. Bueno, después, Claro, de, Roberto, ¿cómo después de supiste esto esto, a Franco le Celia? agarró un... Está, si lo googlean. ¿no? Ah, está. Ah, está, Sí, no, sí, ¿le sí, agarró que googlean. un bobazo? Busquen, de eso? sí, por eso parece ser que fue poco después y algo. No lo encontraste en un carpetazo. Esto está ahí, está en Bueno, Google. Es algo que salió en muchos medios también, incluso en Estados Unidos, está en inglés, ¿no? Me encanta, Claro. me encanta. Donald Trump caminó a un Macri. Eso. Franco Macri lo único- domado por Donald Domado Trump. por- Una cosa que podemos recuperar de Donald Trump, además del proteccionismo y todo eso, es que caminó un Macri. Bueno, Y que estuvo en lo- Sex and the City. Y que estuvo en Donald Sex and Trump. the City. Pero Esa sí, es la- Trump pobre se sabe. angelito. Y en mi pobre angelito. Bueno, lo que le dijo Cambios. Kamala Harris en el debate, Trump hizo 6 quiebras fraudulentas, Claro, ¿no? sí, Es sí, un sí. mafioso consumado, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, volviendo a esto del carpetazo, el chiste, si le hiciste Sí. un carpetazo a Trump, pero que nombraste así por arriba. Bueno, vi un chulán que es, ya que estamos como acá en YouTube, ¿viste? Vas a hablar de los filósofos que la academia desprecia. Bien Churhan. ¿No? Como bien chulán. No lo conozco, me mataste. Mira, no lo eso leí. no importa, ahora te cuento lo que dice, así, Dale. como en YouTube, en una oración El que le yo te dicen cuento. famoso alemano coreano. Sintético. Claro, como nosotras, por ejemplo, que nos gusta Mark Fisher, como que a ellos los denostan mucho porque han producido un gran impacto en gente que no es de No la es de la academia. academia. Porque han encontrado, sí, no dicen nada nuevo, dicen lo mismo que Heidegger. Bueno, pero no leer a Heidegger. Sí encontraron algo nuevo que es una nueva forma de decir Heidegger. ciertas cosas. Bueno, Byung-Chul Han tiene un concepto que es la sociedad de la transparencia. Sí. Y él, en la sociedad de la transparencia, lo que dice es que la idea de la sociedad de la transparencia es la supresión de la confianza.
¿Qué quiere decir esto? Que la confianza implica necesariamente un no saber. Pensemos en cómo nos referimos a la confianza. Se lo doy con los ojos cerrados. Pongo las manos en el fuego. O sea, hay algo como, bueno, no sé lo que hizo, pero yo en esta persona confío. O sea, no necesito como los hechos. Eso se construyó a lo largo del tiempo, viendo a la persona actuar, bueno, un montón de cosas, ¿no? Mientras que la transparencia significa que todo esté disponible todo el tiempo para todo el mundo, ¿no? Él dice que hemos trocado en nuestra sociedad, una sociedad que está basada en la confianza por una sociedad de la transparencia, ¿no? Dice, no hay masa de verdad, sin embargo, lo que hay es masa de la información. O sea, que los juicios que nosotros hacemos sobre personas, sobre cosas, son por adición de datos, ya no por experiencias, ¿no?, interactivas con estos objetos. Bueno, esto que te estoy tirando así, la novedad, ¿crees que hay algo de esto que se puede relacionar con tu idea de la sociedad del carpetazo? Sí, no, lo que se ha impuesto ahora, no sé si tendrá que ver con lo de Byung-Chul Han, pero más que la transparencia, que es lo que está en las redes todo el tiempo, pero las redes de transparencia tienen muy poco, porque en realidad lo que priman en las redes son los trolls, los fake news, eso se ha vuelto, eso que parecía un instrumento de democratización de la información, se ha vuelto un instrumento de manipulación. Pero claro, ¿por qué puede funcionar los trolls? Porque se ha instalado esto que digo ahí en el análisis de la serie, un sentido común que más que de la transparencia es la profunda desconfianza. Digamos, cuando Milei dice que todos los investigadores del CONICET somos todos ñoquis, ensobrados, o que los artistas, el punto es que no necesita demostrarlo eso. Es algo que se da por hecho sin ninguna prueba. Todos somos culpables sin necesidad de que haya que demostrarlo, ¿no? Digamos, hay bueno, esta filosofía de la crueldad se parte de que el que tenemos al lado es un perverso que nos quiere cagar y que está bien que cometamos cualquier, eso justifica también que cometamos nosotros cualquier tipo de tropelía, porque lo único que hacemos es defendernos de se ha vuelto una sociedad así profundamente hostil y agresiva, y eso, bueno, es lo que pasa, lo que hemos visto en la campaña electoral, ¿no? Sí. Alguien que se pone a decir desaforado, hijos de puta, putear, a insultar, a todo. Y es algo impensable que hasta ahora nunca se había visto, creo que no se dio en ninguna parte del mundo, nadie, el grado de locura de este tipo no se vio, pero el punto es eso, de que desde el momento que alguien puede decir esas cosas en televisión y no solo no tiene un castigo social, ¿no? Sino que al contrario, lo ungen como presidente, quiere decir que está todo permitido ya. Que cualquiera puede decir cualquier barbaridad, puede cometer cualquier tropelía, que hoy es algo aceptado socialmente y está incentivado desde el poder. Y genera también, produce dinero, produce monetización, produce llenar agenda, ¿no? Tiene como una dimensión productiva también. Claro, yo creo que el problema además es que esos dichos no son inconsecuentes, porque si dicen, bueno, si todos los zurdos son hijos de puta, no va a faltar quien diga, bueno, hay que salir a matar zurdos. Claro. Y creo que esto de que el dicho al hecho hay un corto trecho, yo creo que cada vez lo estamos empezando, ese trecho se está empezando a traspasar. Bueno, hay algo muy interesante que vos decís, viendo tus análisis, porque no lo había pensado, es que, o sea, lo que se ve en El Encargado, por lo menos en las dos primeras temporadas, que son las del núcleo argumental más primario, no hay posibilidad de construir una comunidad, es decir, es el individuo solo intentando no ser cagado por otros
a través de cagar a los otros, ¿no? Es como un poco esa dimensión. El que caga primero gana. El que caga primero Sí, gana. sí. Y a mí lo que me impactó, lo estábamos viendo con mi marido, nos impactó mientras mirábamos los videos, era claro como nunca, o sea, no habíamos llegado al nivel de reflexión de entender que había algo del sentido común que estaba amalgamando al observador, al espectador del encargado con esa ideología que estaban mostrando, ¿no? Entonces, es como si en cierto sentido el momento que estamos viviendo hoy fuera un momento anticomunidad total, en donde hay una desconfianza completa por el otro y en donde realmente estamos todos a la deriva y es como decir, bueno, ¿cuál es el principio racional dentro de este contexto? Protegerte a vos cagando a los demás. Sí. Ese es el sentido común que estaría englobando a la obra con el espectador, ¿no? Sí, es un poco, podemos traer a colación lo que hablaba de Yarvin, ¿no? De Yarvin. Sí, que no lo conocía, ¿no? Que, bueno, saben que Milei le puso Murray a uno de sus perros por Murray Rothbard, ¿no? Que es su ídolo. Bueno, todas las filosofías, de la escuela austríaca, etcétera, parten de esta ficción originaria para explicar toda la economía, el funcionamiento de la economía y de la sociedad, de esta Robinsonada, ¿no? De que cada uno, la sociedad es como si cada uno viviera en una isla donde se usufructa aquello de lo que él mismo ha producido, y por eso desde esta perspectiva que te saquen, digamos, el impuesto es un robo, porque están privando de algo que vos legítimamente produjiste por vos mismo, ¿no? Es una sociedad, entonces, y esta idea, bueno, desde este punto de vista, cualquier injerencia estatal, por eso, es un robo. Es un robo. Ahora, esto es Murray Rothbard, no sé, por ejemplo, parte de este mismo principio, pero dice, bueno, lo único que sirve es mantener un aparato represivo que pueda protegerte de la propiedad privada. Murray Rothbard lleva esto al extremo, el anarcocapitalismo, y habla de destruir hasta los ejércitos nacionales. Sí. Lo que quieren es que surjan ejércitos Bueno, privados. otros por otro lado estamos de acuerdo. No, Bueno, pero el privado. tema es eso, que No, claro, se va, es una especie, lo que están proponiendo es una suerte, el neoliberalismo es una especie de neofeudalismo, Claro. que es una fragmentación del poder político y que, digamos, algo que estaban hablando antes de que viniera, las estaba escuchando, ¿no? La idea del patchwork, ¿no? De Claro, una ciudades patchwork, que fragmentadas. grandes corporaciones tengan, digamos, hasta ahora lo que hemos visto con la globalización es que el poder financiero sea autonomizado respecto del Estado, que el Estado ya no puede ponerle coto y en un clic pasa acá $1.000 millones y la mandada. Gracias, no, Antonio Gramsci, por Imperio. Bueno, ahora el paso siguiente, lo que proponen esto, es que no solo se autonomiza del Estado, sino que ellos construyan su propio Estado. Cada corporación, como este patchwork, ¿no? Sean cada uno pequeños estados autónomos, dirigidos por corporaciones, ¿no? Se podría Esa pensar es como la utopía claro. de esta neoliberal, es ese. Como el ideal, devenir ¿no? político de algo que antes era económico, como antes Claro, se pedía como una suerte de autonomía no regulada, y ahora es como que esos agentes que Elon Musk Convertirse se ellos quieren convertir mismos, en monarcas, en gente Claro. que tiene un arte de gobierno. Sí, por eso que parecía ciencia ficción, no solo en las películas estas distópicas, lo podíamos ver. Hoy es un proyecto político que no solo tiene sus ideólogos, sino que uno podría decir que hay pasos concretos en esa dirección que se están. Vos lo decís en tus llevando, ensayos ¿no? como que los liberales libertarios llevan la inmoralidad, como que su propósito de poder, ¿no? Como que ahora empezaron a ambicionar el poder político, esto que dice Natalie, vos en tus ensayos lo decís, como que ese ambicionar el poder político es llevar a un plano de legalidad la inmoralidad. Claro, porque además la condición de posibilidad de esto es degradar a la sociedad a ese
falta de desposesión completa de todo horizonte moral. Sí. Y de alguna forma ellos crean a esos mismos sujetos que luego van a venir a castigar con su poder, ¿no? Pero la condición para poder llevar adelante ese proyecto de sociedad es degradar a la sociedad a lo más, digamos, donde no haya capacidad de articulación de ningún lazo. Ese es el paso. Por eso la idea es que hay que desmantelar toda organización social. Cuando quieren destruir los sindicatos no es por la corrupción, sabemos que es una excusa nada más. Claro. Lo que quieren es privar, Descolectivizar. claro, que el trabajador deje de ser sujeto de derecho. Cuando destruís el Estado, perdés justamente lo que distingue al trabajador moderno del esclavo, que las relaciones laborales vuelvan a ser como eran las relaciones entre amo y esclavo, relaciones de orden puramente privado, donde se ha borrado toda aquella otra calidad del trabajador libre que es sujeto de derecho. Sí, acá es como dice Melina, la moral del egoísmo de Ayn Rand, que les debo hablar de Ayn Rand, va a quedar para el año que viene, porque también, chicos, tengo estómago. No, y aparte porque no saben la agenda que tenemos de acá a fin de año. Sí. Nati. Bueno, yo te quería preguntar para cerrar, si, porque todo lo que vos pudiste decir, miren los videos, te encuentran como Elías Palti en YouTube, mírenlos, la verdad que están buenísimos. De paso aprendés de Kant, aprendés de filosofía política, aprendés un montón de cosas. O sea, también lo bueno... Yo aprendí sobre teoría narrativa. Porque Teoría narrativa, sí, porque eso también te quería decir, porque hay algo que a mí me parece muy valioso de tu trabajo, y es que vos tenés mucho cuidado de la estructura narrativa. Muchos filósofos muchas veces hablan de obras y no prestan atención a estas dimensiones. No, vos tampoco. No, vos además sos muy lectora. Y vos no solamente enseñás, no, vos tampoco. No solamente enseñás sobre filosofía política y haces estas hipótesis, sino que también nos estás mostrando cómo se construye una serie y está siendo muy fino con esos mecanismos, con lo cual la verdad está buenísimo. Además son adictivos, es como que viene después la parte y vos no podés parar. Te quería preguntar si vos dirías, bueno, amén de que con Duprat tienen un horizonte ideológico que es el que sabemos, que no consideran una alternativa posible a esta filosofía de la crueldad, que tienen como una cierta cerrazón y límites, uno podría decir que vale la pena mirar la serie para entender todo esto que vos viste y que quizás a pesar de ello justamente muestran un montón de cosas que incluso van en contra de esta ideología. Pienso principalmente, a mí lo que más me resonó es, muestran que Eliseo es corrupto y que es más corrupto de todo aquello que critica, con lo cual ese nihilismo que parecen plantear los directores, los creadores de la serie, termina también pegándole a lo que podría ser el Milei Eliseo, ¿no? Entonces vos dirías como que más allá de sus intenciones, la serie puede ser reivindicada por justamente poder mostrar esas cosas. Bueno, eso es lo que me llama la atención, me llamó la atención de la serie, ¿no? ¿Cómo puede un personaje que es un psicópata perverso total, puede sin embargo generar la simpatía del público? Claro. Y el público algo que uno mismo experimenta cuando están por descubrirle algo, uno dice, te estaba haciendo fuerza porque no se lo descubre. Digo, capaz que porque flagela. Claro. Eso ayuda también, que sea sí, se parece mucho a mi padre muerto. Entonces a mí como Franchella que Franchella me... excelente. Es un actorazo. Sí, no, son unos actores. Y eso hay que reconocer mérito de los directores también. Claro. Es cierto que saben muy bien su oficio, pero como uno termina enganchándose y dice, pero ¿cómo me pongo a defender a este tipo que es lo más perverso? Y bueno, de alguna forma eso uno es como que expresa algo, como un personaje como Milei o como Trump ahora logra, sin embargo, lograr la adhesión y no solo la adhesión, el fanatismo de grandes masas sociales, ¿no? Ese fenómeno es lo que uno está tratando de alguna forma
tratar de entender, ¿no? ¿Qué, Sí. qué es lo que está pasando en Yo esta creo que ahí sociedad? la ¿no? misantropía del psicópata siempre fue un gran insumo del arte y siempre fue muy atractiva, porque es justamente sacar los velos y las máscaras, y eso siempre es atractivo. Después uno se encuentra que en realidad no vale, o sea, no solamente sirve con sacar el velo, sino que hay que construir un velo, lo cual es más trabajoso. Pero digo, Pero el quizás tema es que ahí acá aparece... no hay velo. Claro, no hay... Lo no hay- muestra desnudo. Esa... Claro, pero digo los velos de los otros, de los hijos Claro. de puta que dice que no son hijos Claro, de yo puta. creo que antes ¿no? igual por ahí la ficción era un permiso para Claro. esto, y hoy en esta era de la hiperrealidad, Sí. en la que las ficciones ya no son tan ficciones también, y que tenemos como todo el tiempo el reality en la cabeza, la Queremos que verosimilitud, pase lo real. la biopic y todo eso, como que por ahí genera más estos mecanismos. A mí me hace acordar tanto de la literatura que digo, siento que la realidad se convirtió en ficción, porque hay un montón de tropos y de seducciones que están justamente en la Casa Rosada o en la Casa Blanca, ¿viste? Entonces digo, bueno, es un poco Trono o el relato ese de Borges, ¿no? Que hay un Trono, universo que se adueña de... Pero bueno, vos dirías Sí. que entonces hay que verla. Hay que La verla serie. para... Hay que verla con tus videos, eso diría yo. Eso, mirá, No la Claro. olviden si acá los videos tenemos de un Elías. montón de espectadores y muchos que ya dijeron que ya se suscribieron al Bien. YouTube de Elías Falsi. Suscríbanse Sí, al suscríbanse canal. al canal de Elías. Y Aparte, pónganle no like sé a los videos. Es si un ustedes tienen intelectual noción. importantísimo de América No sé si Latina tienen y ahora noción alto youtuber. del privilegio que están teniendo de escuchar acá a Elías, una eminencia intelectual de nuestro país con estas tres boludas. Por ahí eso lo disimula. Por ahí eso lo disimula, pero realmente esto ha sido un placer, un honor, un privilegio. Muchísimas gracias, Elías, Gracias, por haber Elías. venido. Me haces poner colorado. No, por favor. Te vamos Eh, a volver a invitar cuando hagas de otra serie. Cuando hagas de O otra o otro serie. video. Hay que Y- seguir. Ahora no podés Sí. defraudar a tu audiencia. Sí, Tenés sí, nuevos sí. suscriptores, así que... hay Y que acá seguir. este halo de esperanza también que nos trae Elías con esto que le preguntaba a Natalie, de bueno, a pesar de ellos tener esta ideología, igual dejan subrepticiamente, ¿no? Como, no, subrepticiamente no, explícitamente puesto de manifiesto esto tan central que dice Elías, que es que el deseo de poder del neoliberalismo es en definitiva una necesidad de legalización de la inmoralidad. Y si Y me con esto decretamos la perdonas, muerte yo- del autor. Ah. No, sí, si me Sí, perdonan, por favor. Una pequeña. Yo creo que estamos viendo un cambio epocal. El proyecto este de instaurar un nuevo sistema de producción, ¿no? Entrar en un modo de producción ya inédito hasta ahora y mucho más brutal y cruel que Qué lo miedo. que hemos conocido hasta ahora. Ese es el proyecto. Si lo van a poder lograr o no y qué va a resultar de eso todavía es prematuro. ¿Y qué saber. tenemos Depende que de hacer? ustedes. No, ¿Qué hacer? no lo lograrán. No pasarán. No lo lograrán. Bueno, seguiremos hablando de esto, Elías. Cuando quieras venir al piso, Bueno, estás bueno, muchas invitadísimo. gracias. Un pudor total. Una conclusión después de la conclusión de Elías. Muchas gracias realmente Bueno, por haber bueno, venido. Gracias por invitarme. Y con esto llegamos Sí, al fue- final de la 32ª edición de Noticias de Ayer. Recuerden que si quieren colaborar con este proyecto pueden hacerlo suscribiéndose al canal, poniéndole like al video, no sean pajeros, dale, estuvieron acá estas 2 horas, pónganle like al video antes de irse, también suscríbanse al canal de Elías, compartan estos videos, compartan nuestros reels, síganos en las redes, todo eso, pero también nos pueden dar plata, nos pueden dar plata con el link que figura en la Acá descripción. somos emprendedoras. Somos emprendedoras con el Como link el que figura en la liceo. descripción, comprando la remera que, bueno, no sé dónde quedó, pero que ya vieron, que también tienen el link en la descripción, la remera de Mark Fisher que vieron también en el primer bloque, con el QR que en algún momento va a aparecer, pero mejor que no aparezca porque siempre lo señalo como el culo. Y ya saben que las fuentes que hemos utilizado a lo largo de este episodio también figuran en la descripción. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este recorrido conceptual, pero sobre todo en la contemporaneidad. Hasta el jueves que viene.